La época medieval, también conocida como el medievo o como la vemos aquí, la Edad Media, es el periodo histórico comprendido aproximadamente entre los siglos V y XV. La sociedad estaba dividida en estamentos. En la base encontramos a los campesinos, libres o siervos, quienes suponían la inmensa mayoría de la población. En el escalafón intermedio se encuentran los militares y los nobles, laicos o eclesiásticos. No todos tenían la misma categoría, sino que el estatus dentro de estos dos grupos variaba. Acabamos en la cúspide con la realeza, es decir, el rey y su familia. La sociedad medieval fue durante siglos una sociedad básicamente rural. En la Edad Media, el 90% de la población vivía en el campo, centro de toda actividad y vida diaria para los habitantes de aquella época. La casa, como en cualquier otro aspecto de la vida cotidiana medieval, dependía del nivel socioeconómico de sus habitantes. Las viviendas de los campesinos contaban con una sola estancia, que hacía al mismo tiempo de cocina, salón y habitación. En este habitáculo también se trabajaba, se almacenaba la cosecha y los útiles de arar. Si por el contrario eran artesanos, estos compartían su casa con el taller y en muchos de los casos incluso con la tienda, abierta esta al público. Con el paso del tiempo, las casas se dividirían en varias dependencias, estableciendo en cada una de ellas una actividad concreta. En el otro espacio, el urbano, las casas se convierten en reflejo del poder de las personas, demostrado por medio de la fachada. Las casas más habituales en las ciudades se componen de 2 pisos y están construidas de piedra y madera. Los ricos, que desde el inicio de la civilización han existido y que ciertamente son quienes han dado forma a la civilización moderna, eran los opresores de las demás clases sociales. Vivían en castillos de piedra y su riqueza se medía por el espesor de los muros y la solidez de las fortificaciones exteriores. Los campesinos se hacían unas chozas de adobe que a menudo se incendiaban y había que reconstruir. Bastaba un solo descuido para dar lugar a una catástrofe. Al no haber alcantarillado ni sistema alguno de conducción de aguas, las calles de las ciudades, fortalezas o aldeas la mayor parte del año parecían un pequeño riachuelo. Por supuesto, el mal olor era parte de la cotidianidad. Esto favorecía la difusión de las epidemias y pestes, siendo más notorio en las grandes ciudades donde las ratas propagaban los agentes difusores de enfermedades. Tan grandes eran las epidemias como la peste negra en el siglo XIV que muchos hombres las consideraban testimonio del fin del mundo. El mobiliario o ajuar presente en los hogares era escaso. En las casas más humildes estaba compuesto por aquellos muebles imprescindibles como la mesa, las banquetas, un arca para guardar la comida o la cama, que llegara a convertirse en el elemento diferenciador. El material habitual para los colchones era la paja, aunque las clases acomodadas podían disfrutar de uno hecho de plumas que recubrían con sábanas o calientes mantas de pieles. El soporte de las camas podía ser bien un tablón de madera o varias sillas puestas en fila. Este último, el común en las zonas rurales donde la cama era compartida por toda la familia. En las casas donde el dormitorio estaba separado, era la estancia más privada, donde se guardaban los pocos objetos de valor que pudiesen tener. La cocina suponía el espacio más importante de cualquier hogar, principalmente por la presencia de la chimenea, que además de aportar calor, iluminaba la casa. Las casas con más recursos económicos contaban con todo tipo de cacharros, como recipientes de barro, de estaño, cobre o hierro, además de manteles y paños. El agua había que irla a buscar al pozo o a la fuente. La luz era proporcionada por las velas y alguna que otras antorchas resinosas que despedían tanto humo como luz. Cuando se hacían grandes banquetes, los perros y los mendigos se disputaban bajo la mesa los trozos de carne y los huesos que los comensales cedían. Los alimentos básicos que se consumían eran el pan, vino y cerveza. El resto de alimentos que ingerían solían ser aquellos que se vendían en las ferias o mercados locales: carne, pescado, frutas y legumbres, siendo en el campo menos variada la alimentación que en la ciudad, donde podremos encontrar por ejemplo especias.
producto solo consumido por la nobleza, debido a su precio elevado. La comida más importante del día en la Edad Media era la cena, cuando por ejemplo los privilegiados hacían mayor ostentación de sus bienes con grandes comilonas en las que, como indica un estudio reciente, podrían llegar a ingerir hasta 3000 calorías. El domingo era el día más importante de la semana, era cuando toda la familia o el grupo iba a misa, donde lucían sus mejores ropajes y cocinaban sus más destacadas comidas. Después del acto religioso, era común que los vecinos acudiesen a las tabernas, donde se servía vino y comida mientras se divertían. Único día de la semana, al margen de otras muchas festividades religiosas y de otras índoles, en el que estaban permitidas las horas de ocio que ocupaban de diversas formas, jugando a los naipes o dados, y los niños a la pelota u otros objetos sencillos. Pero mayormente eran las plazas el mayor centro de atención, siendo la poesía el mayor divertimiento del pueblo. Aquel que no encontraba un modo mejor de pasar el tiempo tenía oportunidad de asistir, si era el caso, a la ejecución de las penas a los condenados, que se consumaban en una plaza pública. En ese lugar podía contemplar a los malhechores encerrados en una jaula y expuestos en ella o en la picota al escarnio público, y a otros sometidos a la fustigación, y podía también presenciar una decapitación. La familia era la primera unidad de producción para los campesinos medievales. Cada miembro de la familia tenía una función en ella, existiendo así una división del trabajo según el sexo, la edad o el estatus de la persona. Mientras que los hombres y jóvenes trabajaban las tierras, las mujeres eran las encargadas del ganado, del huerto, del vestido y de la preparación y conservación de los alimentos y las bebidas, como podía ser el vino, los cereales para el invierno o la mantequilla. Importantísima era su función, dado el carácter de subsistencia que tenía la economía. En la Edad Media, un altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. Era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Aún así, aprendían de memoria los conceptos básicos y con ello era suficiente. Los futuros sacerdotes sí debían aprender a escribir y leer en latín, que, como sabemos, era la lengua de cultura y de la liturgia católica. Hasta la llegada de Carlomagno, que creó nuevas escuelas abiertas a todo el mundo, no solo a los religiosos. Había dos tipos de escuelas: los primeros estudios y los estudios superiores. La inseguridad en la Edad Media era alta, debido a las guerras entre señores feudales y reyes por territorio, dado que la posesión de la tierra era un factor clave para el crecimiento económico. Esto hacía que la sociedad viviera siempre con incertidumbre y miedo. Todo esto trajo consigo una crisis social, económica y cultural, dando las raíces de la Edad Moderna en medio de la disolución del mundo medieval a finales del siglo XIV.